fueron borrados de la historia. O eso nos dijeron. En 1492, España declaró una nación purificada. Los judíos fueron exiliados, convertidos o asesinados. La Inquisición lo selló. No más judíos en España. Un descanso limpio. Una gente olvidada. Pero el ADN nunca firma declaraciones. Y no se olvida. Siglos después, en aldeas españoles tranquilos, los genetistas comenzaron a probar a la gente común. Maestros. Carnicería. Abuelas. Ninguno de ellos judío. Al menos, no en papel. Pero los resultados del laboratorio destrozaron el mito oculto dentro de estos católicos españoles. Era la inefisible firma de los judíos sefardíes. La pregunta no era solo científica. Era espiritual. Emocional. Si sus antepasados fueron exiliados, borrados y silenciados. Pero su sangre todavía corre en tus venas. ¿Quién eres, realmente? ¿Podría el exilio fallar a nivel genético? La corona española quemada, sinagogas. Torá confiscadas. Nombres forzados para cambiar. Pero los cromosomas seguían llevando la verdad. Silenciosamente. Fielmente. Generación tras generación. Estas no eran solo mutaciones. Eran recuerdos. Atrapado en células. Pasó a través de úteros. Grabado en susurros mitocondriales. Un pueblo que sobrevivió no a través del poder, pero a través de la herencia. Y los patrones se volvieron extraños. Porque estos marcadores no solo aparecieron en España. Coincidieron con enclaves judíos distantes. Desde Marruecos, a Izmir, a Salónica. Como si el ADN en sí recordara las rutas de escape. Los puertos. Los guetos. Las bodas secretas. Como si la sangre llevara un mapa. Pero en algunos lugares, la línea nunca escapó. Se quedó. Tranquilo. Oculto. A través de matrimonios, bautizos, silencio. Susurros en los sótanos. Velas encendidas detrás de las cortinas. Y en una ciudad portuguesa. Una comunidad secreta mantuvo viva la llama durante más de 500 años. No hay libros. Sin sinagogas. Sin nombres. Solo el recuerdo, en sus cuerpos. ¿Qué reveló su ADN? ¿Y cómo sobrevivieron? ¿Cuándo se olvidó el resto? Ese misterio comienza, ahora. Su sangre tenía secretos. Pero la historia de cómo se dispersa esa sangre no comienza con el exilio, pero con gloria. Antes de los incendios. Antes de los bautismos forzados. Antes del largo silencio. Hubo un momento en que los judíos sefardíes no se escondían. Estaban prosperando. Al-Ándalus. La joya de la España medieval. Un lugar donde los judíos no solo vivían, lideraron. Asesores de los califas. Poetas en la corte. Filósofos, astrónomos, médicos. Voces judías que dan forma a un mundo dorado. En árabe, hebreo y el idioma de la luz. Podrías caminar por las calles de Córdoba y escuchar la Torá en ladino. Y el Corán en la canción. Los rabinos debatieron la ética junto a los imanes. Bibliotecas desbordadas con textos. Escrito por hombres que creían que la razón y la fe podrían compartir una página. Se sintió permanente. Sagrado. Seguro. Pero la historia no guarda sus promesas. Los cristianos venían. No solo con espadas. Pero con una nueva idea de Dios. Uno que no le quedaba espacio para la diferencia. Uno que olvidó lo que España había sido una vez. El Reconquista no fue solo una guerra para la tierra. Fue una guerra contra la memoria. Y los mismos judíos que una vez construyeron hospitales y dirigieron los tribunales. Fueron de repente enemigos de Cristo.
Bibliotecas que alguna vez mantuvieron poesía judía. Quemado. Sinagogas selladas. Niños tomados. Y los nombres, la cosa más judía de todas, borradas de piedras y registros. En el lapso de unas pocas generaciones. Los mismos judíos que alguna vez fueron llamados hombres sabios. Ahora fueron cazados como herejes. La caída no fue ruidosa. Fue lento. Susurros en callejones. Las puertas se cerran más bien por la noche. Familias que discuten si quedarse o huir. ¿Por qué cómo se deja un lugar que te dio todo? ¿Pero ya no te ve como humano? ¿A dónde vas? ¿Cuándo el país que te dio tu nombre ahora te exige borrar? Se acercaban los incendios. Pero algunos no esperaron para arder. Algunos desaparecieron en el viento. Cruzando mares, desiertos, montañas. Buscando refugio. Pero el mundo tampoco estaba listo para ellos. Y el exilio acababa de comenzar. No solo huyeron. Se fracturaron. Después de los fuegos de España. Después de la traición de la tierra que una vez los llamó familia. Los judíos sefardí desaparecieron. No en el olvido. Pero en movimiento. El exilio no era un solo bote. Eran miles. A la deriva hacia Estambul, Saf, Fez, Salónica. Cada uno de los nombres que se cambiarían, idiomas que se doblarían. Pero líneas de sangre que se negaron a morir. Algunos se convirtieron en académicos en Alepo. Escribir nuevas leyes a la sombra de los minaretes. Algunos vendieron seda en los mercados de Tesaloniki. Comerciando en una docena de lenguas. Pero susurrando oraciones en una. Y donde quiera que aterrizaran, no lo olvidaron. Lo llevaron, todo. Las canciones, el dolor, el fuego. Ladino. Un español roto y hermoso, fusionado con hebreo, árabe, turco, griego. Un idioma nacido de vuelo. Y hablado en casas que no tenían tierra natal. Incluso siglos después. Todavía puedes escucharlo en el norte de Marruecos. En las canciones de cuna de los ancianos de Estambul. En las ancianas de Rhodes que rezan en las mismas sílabas sus antepasados usados en Toledo. Pero no fue solo la lengua la que viajó. Los genes hicieron también. Y hoy, en los laboratorios de ADN de Tel Aviv a Sao Paulo. Los científicos ven un patrón. Una historia de supervivencia. La verdad es, hay otros. Dispersado por los continentes. En ciudades que ni siquiera saben lo que perdieron. La pregunta ahora no es si existen. Es cuántos. Y hasta dónde llegan sus raíces. Porque Belmonte no fue la excepción. Fue solo, el que finalmente escuchamos. Los hombres podían esconderse detrás de los nombres. Convertir. Afeitarse la barba. Mezcla. Pero las mujeres. Llevaban algo que no podía cambiar. No por reyes. No por sacerdotes. Ni siquiera por silencio. Porque INSI de cada hija es el ADN de su madre. Intacto. Las mitocondrias pasaron como un fuego sagrado. Madre a niña, madre a niño. Durante miles de años. Y en mujeres judías sefardíes. Ese fuego nunca salió. Cuando los científicos examinaron el ADN MT. Esperando mezcla, esperando dilución. Encontraron algo más. Consistencia. Persistencia. Linajes que comenzaron en España medieval. Y todavía estaban vivos en el Medio Oriente moderno, el norte de África y más allá. Y aquí está el giro. Esas mismas comunidades, rodeadas durante siglos por bereberes y árabes. Mostró casi ninguno de los típicos ADN femenino del norte de África. No el haplogroups. No hay firmas subsaharianas. No era racismo. Era memoria. Era ley. Fue miedo. Estas mujeres eran las guardianes. Recordaron qué especias usar.
Cómo trenzar la masa. Qué canciones tararear durante el parto. Cuando se quemaron los libros. Cuando los pergaminos de la Torá desaparecieron. Mantuvieron el ritmo vivo. En cocinas, en canciones de cuna, en la forma en que doblaban la ropa de cama. E incluso cuando las hijas olvidaron las palabras. Sus cuerpos no lo hicieron. Ese es el poder de las mitocondrias. No se muta rápidamente. Se aferra. Susurra. Yo soy suya. Y ella era suya. Y todavía estamos aquí. Está en la forma en que una abuela agita las lentejas. La forma en que un niño se sacude por la noche. La forma en que las velas están encendidas, incluso sin saber por qué. Porque la cultura puede desvanecerse. El idioma puede romperse. Pero la línea materna se queda. Incluso si nadie enseñó a las hijas. Sus células recordaron a las madres. Y en el fondo de esas mismas células, poner el sacerdocio. Esperando ser encontrado. En la línea de la madre, vimos memoria. Pero en la línea del padre, encontramos algo aún mayor. Un sacerdocio que nunca murió. Durante siglos, los judíos fueron dispersos, destrozados, renombrados y borrados. Pero entre ellos, algunos hombres todavía llevaban un código. No en libros. No en túnicas. En sus cromosomas sí. El haplotipo modal Cohen. Una firma genética única. Encontrado una y otra vez. En judíos de Marruecos, de Turquía, de Grecia, de Irak. Hombres que nunca se habían conocido. Hombres que hablaban diferentes idiomas. Hombres que ni siquiera sabían que eran sacerdotes. Pero su ADN recordó. ¿Es la línea de Aarón? El hermano de Moisés, el primer sumo sacerdote. Pasó de padre a hijo por más de 3.000 años. No marcado por corona o templo. Pero por algunas letras enterradas en el fondo del genoma. En sinagogas de todo el mundo. Lo escucharás susurrado. Cohen. Una palabra que una vez significaba santidad. Separación. El derecho a bendecir. Pero, ¿qué sucede cuando no queda templo? Cuando los pergaminos están ocultos. ¿Y las personas que se suponía que debías llevar, ni siquiera sabes tu nombre? En ladino, en el exilio. Algunos de estos sacerdotes mantuvieron vivas las bendiciones. Doblado sobre panés de pan. Murmurado en la cama. Palabras transportadas desde Jerusalén. Hablado ahora en cocinas, en susurros, con miedo. Y los mapas no mienten. Los genetistas trazaron el movimiento del haplotipo Cohen. Y el sendero es impresionante. Desde el antiguo Israel hasta la península ibérica. De España al Imperio Otomano. Desde allí, a través del mar. Una línea sacerdotal. Cruzando continentes. No por conquista, sino por supervivencia. Pero aquí está la paradoja. Un sacerdote, sin templo. Un linaje, sin tierra. Una bendición, sin una congregación. Y sin embargo, el ADN todavía brilla con el propósito. Así que ahora preguntamos. ¿Puede la sangre traer de vuelta lo que la historia intentó borrar? ¿Puede un hilo de código reconstruir lo que se perdió? Un sacerdote sin templo. ¿Puede el ADN restaurar el altar? El sacerdocio sobrevivió sin un templo. Pero, ¿qué pasa con las personas que no sabían de qué formaban parte? No rabinos. No eruditos. Solo hombres y mujeres, nacidos en España, criados en Marruecos, enterrados en Turquía. Hablando ladino, comiendo aceitunas, rezando con acentos que nunca vinieron de Jerusalén. Fueron todavía judíos. Si no tenían ganas. Ahí es donde entró la ciencia. No historia. No memoria. Datos. Mezcla. Análisis de componentes principales.
Dos herramientas, diseñadas para no decirte quién crees que eres. Pero ¿dónde ha estado tu sangre? ¿Y cuándo corrieron los números? Miles de muestras de ADN de la diáspora. Un patrón extraño comenzó a brillar. Una señal central. Profundo. Inequívoco. Levantino. No del norte de África. No ibérico. No europeo. Pero antiguo cerca del este. El suelo mismo donde Abraham una vez caminó. La línea de personas que dejaron Egipto. Y nunca olvidé el camino de regreso. Y sin embargo, en capas encima de él. Era España. Portugal. Sur de Italia. Un remolino de genética mediterránea, absorbida durante siglos de exilio. La contradicción cortada profundamente. Porque el genoma contó una historia. Y la cultura le dijo a otro. Estas eran personas que se llamaban turcas. O griego. O argelino. Pero su ADN los colocó más cerca de los antiguos israelitas. Que sus propios vecinos. ¿Quién eres? ¿Cuándo tu genética es mayor que tu ciudadanía? Cuando tu sangre lleva mapas. A las ciudades que nunca has visto. ¿Y las oraciones que nunca has escuchado? ¿Y cuándo se visualizaron los datos? Los grupos aparecieron en la pantalla. Judíos FROM Tesaloniki. Judíos de Fez. Judíos de Izmir. Todo tirando hacia un centro magnético. No España. No Portugal. Pero algo más viejo. Algo enterrado más profundo. Entonces, ¿qué es la identidad sefardí? ¿Son los idiomas que hablas? ¿O la sangre que no sabes está hablando por ti? ¿Es el exilio que recuerdas? ¿O la patria que su ADN se niega a olvidar? Porque si el mapa nunca fue Iberia. Si la historia nunca comenzó realmente en España. Entonces, ¿cómo estamos llamando sefardí en absoluto? ¿Es la identidad sefardí sobre de dónde huyó? ¿O dónde comenzó tu sangre? Si el exilio no rompió el cuerpo. La creencia lo hizo. Los mapas de ADN dijeron una cosa. Estas personas eran familiares. Antepasados compartidos. Raíces compartidas. Misma fuente antigua. Pero sus historias. Fue en direcciones opuestas. Después de España, después de Portugal. Algunos huyeron a Estambul, reconstruyeron sinagogas y rezaron en ladino. Otros encontraron seguridad en Marruecos. Y llevó la ley judía a tierras musulmanas. Pero algunos se quedaron. Convertido. Ni una sola vez. Pero dos veces. Primero por la espada. Luego por silencio. Se convirtieron en católicos. Algunos se convirtieron en musulmanes. Algunos lo olvidaron todo. Pero cuando los científicos probaron su ADN. En todos los continentes, en todos los idiomas, en todas las religiones. Sucedió algo extraño. Sus genomas aún los vinculaban. Portugal. Marruecos. Pavó. Misma base. Diferentes superposiciones. En una ciudad, una familia ilumina velas el viernes por la noche. En otro, el mismo linaje se rompe rápidamente durante el Ramadán. En otro, nadie recuerda nada en absoluto. Pero sus cromosomas se recuerdan. No es solo poético. Es estadístico. Las herramientas de agrupación genética lo muestran. Individuos con creencias totalmente diferentes. Viviendo vidas completamente diferentes. Todavía orbitan la misma señal antigua. Judíos sefardíes, criptojudíos, descendientes musulmanes. Aldeanos católicos sin pasado judío conocido. Convergente en los datos. Dividido por fe. Unido por sangre. ¿El giro? Ninguno de ellos lo sabía. A algunos se les dijo que eran árabes. Algunos pensaron que eran españoles. Algunos nunca preguntaron.
Pero sus cuerpos llevaban una historia que la creencia había reescrito. Y obliga a una pregunta más profunda. ¿Qué sucede cuando tu alma camina por un camino? ¿Pero tu sangre camina a otra? ¿Quién eres? Si tu religión dice nunca judío, ¿pero tu ADN dice siempre? ¿Puede la fe borrar un linaje? ¿Puede un bautismo cambiar un cromosoma? ¿Puede un pueblo dividido por fe todavía te unir, por sangre? Fueron divididos por la fe. Disperso por el exilio. Olvidado por la historia. Pero en el siglo XXI se encontraron, a través del código. No pergaminos antiguos. No árboles familiares. Pero a través de pequeños hisopos digitales. Y algoritmos construidos para encontrar qué tiempo había enterrado. En los océanos, la gente comenzó a probar su ADN. Por diversión. Por curiosidad. Para preguntas ni siquiera podían nombrar. Y las respuestas eran sísmicas. Un hombre en México descubre un primo genético en Bulgaria. Una mujer en Brasil comparte un haplotipo raro con un rabino en Jerusalén. Una familia en Florida crió católica durante generaciones. De repente se entera de que descienden de los judíos exiliados de España. Los códigos coinciden. Los nombres no. Pero los patrones son claros. Los grupos aparecen donde nadie esperaba. Comunidades que perdieron sus historias. Pero aún lleva la señal. Y con cada prueba, se rompe un poco de silencio. Los viejos nombres comienzan a surgir. Sela. Eliyahu. Benveniste. Viejas recetas regresan. Dulces pasteles de almendras una vez horneados en las sombras. Ahora compartido en línea a plena luz del día. Los rituales de entierro cambian. Cambio de reuniones familiares. Se habla de nuevo a ladino, no con fluidez, sino ferozmente. No es solo la identidad. Es la resurrección. Porque durante siglos, los antepasados fueron mudos. No hay piedras. Sin historias. Solo fragmentos en la sangre. Ahora hablan. A través de datos, a través de coincidencias. A través de pantallas que brillan en habitaciones de todo el mundo. Y cada descubrimiento abre otra pregunta. ¿Cuántos primos más existen? ¿Sin idea de quiénes son realmente? Porque esto no se trata solo de España o Estambul. El sendero no se detuvo en el Mediterráneo. Seguía moviéndose, en silencio, a través del Atlántico. Y en lo profundo de las selvas de América del Sur. Entre las personas que nunca han oído hablar de separar. El ADN está susurrando de nuevo. ¿Qué pasa si la próxima pista no está en España o Turquía? ¿Pero el Amazon? La jungla no fue el final. Fue otro comienzo. Porque lo que probó este viaje no fue solo ese exilio sucedió. Es ese exilio, falló. No completamente. No genéticamente. No espiritualmente. España despojó sus nombres. Portugal quemó sus libros. La Inquisición los dispersó por los continentes. Reescribió su fe, enterró sus historias. Pero no pudo borrar la señal. Generación tras generación. Sobrevivieron no por la fuerza. Pero doblándose en la memoria. Se convirtieron en hábito. Se convirtieron en ritmo. Una melodía tarareaba sin saber de dónde vino. No pudiste verlo. Pero estaba allí. En las cocinas, en velas, en la forma en que susurraban bendiciones sobre el pan, ya no llamaban jalá. Sobrevivieron al no ser vistos. Y ahora. La ciencia los ha hecho visibles nuevamente. Cada sequence of code. Cada coincidencia en una base de datos. Cada clúster que desafía los registros oficiales. Es un fantasma que dio un paso adelante. Los judíos sefardíes no necesitaban un estado para soportar. No necesitaban monumentos, ejércitos o banderas.
Se convirtieron en una civilización de sangre y memoria. Una diáspora no mantenida viva por la política, pero por mitocondrias y migración. Ese es el poder del ADN. No le importa cómo te llames a ti mismo. Recuerda lo que el mundo intentó olvidar. Pero incluso esta historia, en cuanto a alcanzar, tan ancho como se extiende, es solo un hilo. Hay otros. Los linajes de Misrai se dispersaron a través de Irak y Persia. Comunidades del norte de África que bailaron entre mundos árabes y judíos. Los Anusim, descendientes de conversos forzados, que ni siquiera conocen el lenguaje de su supervivencia todavía. Su ADN está esperando. Sus historias todavía están enterradas. Pero esto está claro. Puedes exiliar a un pueblo de un país, pero no de su sangre.